Ni siquiera sé cómo procesar esto. Siento que toda mi vida ha sido una mentira. He estado con mi esposo, Jack, durante 8 años, 6 de ellos casados. Tenemos 2 hijos hermosos, una casa por la que trabajamos duro y lo que yo creía que era un matrimonio sólido. Jack era el tipo de esposo que todos admiraban, atento, trabajador, increíble con los niños. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que tenía una segunda familia oculta, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy. Todo empezó cuando mi mejor amiga, Sara, me llamó de la nada. Sonaba rara. Me preguntó, oye, ¿Jack está en Miami por trabajo esta semana? Él me había dicho que estaría en Chicago, así que le respondí que no y fue entonces cuando me soltó la bomba. Acababa de verlo en Miami, de la mano con otra mujer. Y no solo eso. Con ellos había un niño pequeño. Un bebé de unos 2 años. Y lo llamó papá. Sentí que el estómago se me caía al suelo. Al principio, intenté convencerme de que tenía que haber algún error. Un tipo que se parecía a él, una confusión absurda, cualquier cosa menos lo obvio. Pero esa sensación en el pecho no desaparecía. Esa noche, revisé nuestra cuenta compartida de la tarjeta de crédito. Jack nunca la usaba en sus viajes de negocios, siempre decía que la empresa le reembolsaba los gastos, pero tenía un presentimiento. Y ahí estaba. Cargos en Miami. Una cena costosa. Un hotel. Una tienda de juguetes. No dormí en toda la noche. Me pasé horas repitiendo las palabras de Sara en mi cabeza. Al amanecer, supe que necesitaba pruebas. Al día siguiente, llamé a la oficina de Jack haciéndome pasar por su asistente. Pregunté si estaba disponible para atender una llamada. La recepcionista titubeó antes de responder. Él está de vacaciones esta semana. Vacaciones. Sentí que iba a vomitar. Pasé las siguientes horas en una espiral de pensamientos horribles. ¿Quién era esa mujer? ¿Ese niño era suyo? ¿Era la primera vez o todo este tiempo había llevado una doble vida? Me sentía enferma. Quería gritar. Pero nada, me preparó para lo que sucedió cuando enfrenté a su madre. La llamé desesperada, entre sollozos, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero en lugar de sorpresa o indignación, ella simplemente suspiró. Como si estuviera cansada. Y entonces dijo las palabras que me helaron la sangre. Esperaba que nunca te enteraras. Ella lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Y en ese momento me di cuenta de que la traición iba mucho más allá de mi esposo. Me quedé sentada, aferrando el teléfono con tanta fuerza que mis dedos comenzaron a entumecerse. Mi suegra, Carol, lo sabía. Y no solo eso, ni siquiera parecía sorprendida. ¿Cómo que esperabas que nunca me enterara?, pregunté con la voz temblorosa. Hubo un largo silencio antes de que soltara otro suspiro, como si la conversación le resultara tediosa. Cariño, dijo con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando me acusaba de ser demasiado emocional. No digo que Jack haya hecho lo correcto, pero las cosas son complicadas. ¿Complicadas? ¿Complicadas? Sentí que mi cerebro se apagaba por un segundo. ¿Así que lo sabías todo este tiempo? Otra pausa. Y entonces, el golpe final. Desde antes de que se casaran. Casi se me cayó el teléfono. Carol lo había sabido antes de nuestra boda. Antes de comprar nuestra casa. Antes de tener hijos. Lo había sabido siempre, y jamás me dijo nada. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré. Porque no quería que lo dejaras. Lo dijo con tal naturalidad que me dejó helada. Como si fuera lo más lógico del mundo. Como si mis sentimientos, mi vida, mi matrimonio no significaran nada comparados con mantener las apariencias. Me temblaban las manos de la rabia. ¿Así que me dejaste casarme con un mentiroso? Carol dejó escapar un suspiro de frustración, como si yo fuera la que estaba exagerando. Es un buen hombre, cariño. Te cuida. Mantiene a su familia. A sus 2 familias. Juro que estuve a punto de perder la cabeza. Sus 2 familias. Como si fuera un acto de nobleza en lugar de una traición repugnante. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme.
Pasé las siguientes horas encerrada en mi habitación, intentando procesarlo todo. Quería llamar a Jack y exigir respuestas, pero sabía que tenía que ser inteligente. Si Carol lo estaba encubriendo, ¿quién más lo haría? ¿Su padre? ¿Sus hermanos? ¿Nuestros amigos? Tenía que pensar con claridad. Y entonces se me ocurrió algo. Si Carol sabía, tenía que haber pruebas. Mensajes. Fotos. Algo. Y si lo sabía desde antes de nuestra boda, eso significaba que alguien más también podía haberlo sabido. Tenía que ir más atrás. Llamé a mis padres. Cuando mi madre contestó, no me molesté en hacer rodeos. ¿Alguna vez escuchaste algo malo sobre Jack antes de que nos casáramos? Silencio. Luego, mi madre dejó escapar un suspiro tembloroso. Oh, cariño. Eso fue todo lo que necesité escuchar. Había algo. Dime, exigí. Dímelo todo. Otra pausa. Luego, con voz queda, mi madre confesó algo que me heló la sangre una vez más. Alguien nos advirtió sobre Jack antes de la boda. Apreté el teléfono. ¿Quién? Una mujer. Nunca supimos su nombre. ¿Qué dijo? Mi madre dudó y luego, en un murmullo, respondió, dijo que Jack no era quien tú creías. Que tenía otra vida. Que si te casabas con él, te arrepentirías. Sentí que el pecho se me hundía. ¿Por qué no me lo dijeron?, logré decir con la voz quebrada. Nosotros. Mi madre vaciló. No le creímos. Y Carol nos convenció de que solo era una ex tratando de hacer drama. Carol. Otra vez Carol. Sentí náuseas. Carol no solo sabía del secreto de Jack. Se había esforzado activamente por encubrirlo. No respondí. Solo me quedé sentada, mirando la pared, mi mente yendo a 1000 por hora. Si Carol había hecho todo esto para proteger el secreto de Jack, ¿hasta dónde llegaba esta mentira? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? Y lo más importante. ¿Cómo demonios iba a destruirlo? No dormí esa noche. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, sintiendo que mi vida entera había sido reescrita. Mi esposo era un mentiroso. Mi suegra era su cómplice. Mis propios padres habían sido manipulados para guardar silencio. ¿Y lo peor? No tenía idea de qué más no sabía. Necesitaba pruebas. Pruebas frías, innegables. A la mañana siguiente, mientras Jack seguía en su viaje de negocios, me puse en modo detective. Si había mentido sobre algo tan grande, tenía que haber dejado rastros en algún lado. Y vaya que los dejó. Primero, revisé nuestra laptop compartida. Jack normalmente era cuidadoso, no tenía mensajes sospechosos, ni correos extraños, pero cometió un error. Su Apple ID seguía abierto. Con las manos temblando, entré a su almacenamiento en la nube. En cuestión de minutos, encontré todo. Fotos de él con la otra mujer, su nombre era Vanessa, de vacaciones juntos. Un acta de nacimiento de su hijo. Su hijo nació hace 3 años, justo cuando yo estaba embarazada de nuestro segundo bebé. Transferencias bancarias. Miles de dólares enviados de nuestras cuentas a las de ella. Sentí náuseas. Y entonces encontré lo peor. Un mensaje. Enviado a Carol. Vanessa se está poniendo impaciente. Está empezando a pedir más. ¿Puedes encargarte? Su respuesta. Yo me ocupo. Tú concéntrate en mantener a Emma distraída. Eso era todo lo que necesitaba. Carol no solo encubría a Jack. Lo estaba ayudando activamente a mantenerme en la oscuridad. Tomé capturas de pantalla. Copié todo en una memoria USB. Y luego hice 2 llamadas. Primero, a mi abogado. Segundo, a Vanessa. Para ese punto, ni siquiera sabía si ella estaba al tanto de mi existencia. Por lo que sabía, Jack pudo haberle dicho las mismas mentiras. Pero cuando respondió y me presenté, hubo silencio. Luego, en un susurro, dijo: «Oh, Dios mío». Ella sabía. No todo, pero lo suficiente.
Lo suficiente para darse cuenta de que ella también había sido engañada. Lo que siguió fue una conversación muy larga en la que armamos juntas el rompecabezas de las mentiras de Jack. Resulta que él le había dicho que yo era la otra mujer. Que estaba atrapado en un matrimonio sin amor y que solo seguía conmigo por los niños. Típico. Ella estaba furiosa. Yo estaba furiosa. Y juntas, planeamos su caída. Cuando Jack volvió a casa 3 días después, yo ya estaba lista. Lo senté en la mesa de la cocina. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Luego, saqué la memoria USB. La puse frente a él, y con una calma escalofriante, le dije. Lo sé todo. Su cara se puso blanca. No grité. No lloré. Solo le dije que había terminado. Que ya había hablado con un abogado. Que tenía pruebas de su infidelidad financiera, de sus mentiras, de todo. Y que, a menos que quisiera que destruyera su preciosa reputación, me iba a dar exactamente lo que yo quería en el divorcio. Casi no habló. Solo se quedó ahí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Porque lo sabía. Había perdido. ¿Y Carol? La llamé justo después de entregarle los papeles del divorcio a Jack. Solo quería avisarte, dije con voz dulcemente venenosa, que tu hijo está a punto de perderlo todo. Y si intentas meterte, no tengo problema en arrastrarte a ti también. Balbuceó, intentó retroceder, pero no la dejé. Aléjate de mi vida, Carol, le dije. Disfruta la fantasía que te inventaste sobre tu hijo. Porque a partir de ahora, es tu problema. Y colgué. ¿Vanessa? También lo dejó. No somos exactamente amigas, pero hay algo muy satisfactorio en saber que las dos nos alejamos de él al mismo tiempo. Jack ahora se está ahogando en deudas legales. Los registros financieros que encontré demostraron que había vaciado nuestros ahorros para mantener a Vanessa, lo que jugó totalmente a mi favor en el divorcio. Me quedé con la casa, la custodia completa de nuestros hijos y suficiente dinero para no volver a preocuparme por él jamás. ¿Carol? Sigue aferrándose a la idea de que su hijo solo cometió un error. Pero me da igual. Soy libre. Y no tengo ni una sola pizca de arrepentimiento. Resumen. Mi esposo tenía una segunda familia. Su madre lo sabía y lo encubría. Así que me alié con su amante, lo dejé sin nada y ahora está solo. Y nunca me he sentido mejor. Han pasado 3 años desde que descubrí que mi esposo llevaba una doble vida. 3 años desde que lo expuse, lo dejé sin nada y seguí adelante. Y tengo que decirlo, mi vida nunca había sido mejor. Después del divorcio, me mudé a una nueva casa con mis hijos, corté todo contacto con Jack y su madre, y fui a terapia para deshacer el daño de años de mentiras y manipulación. No fue fácil, pero poco a poco volví a sentirme yo misma. Jack no tuvo tanta suerte. Resulta que cuando quemas todos los puentes en tu vida, no te quedan muchos lugares a donde ir. Vanessa lo dejó en el momento en que descubrió que también le había mentido. Y como el divorcio lo dejó prácticamente en la ruina, tuvo que volver a vivir con su adorada mamá. Casi me había olvidado de ellos, hasta la semana pasada. Estaba recogiendo a mis hijos de la escuela cuando vi un auto familiar en el estacionamiento. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero luego, mientras abrochaba el cinturón de mi hijo menor en el auto, escuché una voz que no había oído en años. Emma. Me giré, y ahí estaba. ¿Jack? Se veía acabado. Llevaba esa misma sonrisa forzada y encantadora que siempre usaba cuando intentaba salirse con la suya. No dije ni una palabra. Solo lo miré. Solo quería hablar, dijo, metiendo las manos en los bolsillos como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Yo extraño a los niños. Casi me reí. ¿Extrañaba a los niños? ¿Los mismos niños por los que apenas luchó en el juicio? ¿Los mismos niños a los que no había intentado ver en 3 años? Ah, sí, respondí, ladeando la cabeza. Jack soltó un suspiro dramático. Mira, sé que la cagué, ok. Pero he cambiado. He trabajado en mí mismo, y esperaba que tal vez pudiéramos arreglar las cosas. Y ahí sí me reí. No pude evitarlo.
La audacia. Arreglar las cosas, repetí. Jack, tuviste otra familia. Tu madre te ayudó a mentirme durante años. Y ahora, después de arruinar tu vida, ¿quieres volver? Su rostro se tensó, como si quisiera discutir, pero sabía que tenía razón. Es solo que, extraño a mi familia, murmuró. Mamá ha estado diciendo. Eso fue suficiente. Levanté la mano y lo corté en seco. Voy a detenerte ahí mismo. No me importa lo que tenga que decir tu madre. Y a mis hijos tampoco. Se estremeció. Seguí adelante, Jack, continué. Construí una vida sin ti. ¿Y sabes qué? Es una buena vida. Una vida increíble. Sin mentiras. Sin traiciones. Sin ti. Abrió la boca, pero luego la cerró de nuevo. Y ahora, si me disculpas, tengo que llevar a nuestros hijos a casa. Ya sabes, los mismos que abandonaste. Me di la vuelta, subí al auto y me fui. No miré atrás. Y déjame decirte algo. Se sintió increíble. Después de aquel encuentro ridículo con Jack en el estacionamiento de la escuela, pensé que ese sería el final. Pero debí haberlo sabido mejor. Jack era un cobarde, sí, pero su madre era otro nivel de manipuladora. Una semana después, me llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. En cuanto atendí, soltó un suspiro dramático, como si simplemente escuchar mi voz ya la estuviera agotando. Emma, cariño, dijo con ese tono falso y meloso en el que alguna vez caí. Creo que necesitamos tener una conversación seria. Rodé los ojos. No, en realidad no. Me ignoró por completo. Jack me dijo que te vio. Extraña a su familia, Emma. Se arrepiente de lo que hizo. Solté una carcajada incrédula. Se arrepiente de que lo hayan descubierto. Gran diferencia. Carol dejó escapar otro suspiro profundo, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. No tienes que ser tan cruel. Lo ha estado pasando mal. He tenido que cuidar de él, y ha sido muy difícil, Emma. No tienes idea de cuánto me ha afectado todo esto. Casi se me cayó el teléfono. ¿A ti? Carol, tu hijo tenía otra mujer, otro hijo, y tú lo ayudaste a mentirme. ¿Y ahora quieres que sienta lástima por ti? Solté una risa seca. Estás completamente delirante. Eso no es justo, bufó. Hice lo que cualquier madre haría. Protegí a mi hijo. Y ahora solo estoy tratando de ayudarlo a arreglar las cosas. ¿No puedes simplemente perdonar y seguir adelante? ¿O, te refieres a dejarlo volver como si nada? ¿Tal vez dejar que me siga drenando el dinero? ¿Que me siga manipulando? ¿Que me vuelva a traicionar? Pude escuchar cómo apretaba los dientes. Sí, mejor paso. Hubo un silencio, y entonces cambió de táctica, como siempre hacía. ¿Y los niños?, preguntó, con la voz repentinamente más suave. Ellos merecen un padre. No puedes simplemente borrar a Jack de sus vidas. Sonreí. Oh, de verdad creía que me tenía con esa. Qué curioso que digas eso, respondí. Porque los niños ni siquiera lo recuerdan. Silencio. No preguntan por él. No lo extrañan. Y no voy a obligarlos a tener una relación con un hombre que los abandonó por años. Pero si algún día ellos deciden que quieren hablar con él, será su decisión. No la mía. Y mucho menos la tuya. Carol resopló, como si estuviera a punto de gritar, pero aún no había terminado. Oh, y ya que te preocupa tanto la familia, hice algo muy lindo por ti, dije, con la voz goteando sarcasmo. Pude imaginarla entrecerrando los ojos. ¿Qué hiciste? Sonreí. Le conté a todo tu club de lectura exactamente porque tu hijo es un desastre. Silencio absoluto. Verás, Carol adoraba hacerse pasar por la matriarca distinguida y elegante de nuestro antiguo círculo social. Después del divorcio, les vendió a todos una historia de cómo yo le había quitado a sus nietos y arruinado la vida de Jack, omitiendo convenientemente que su hijo era un infiel con una familia secreta. Así que me aseguré de corregir ese pequeño descuido. Les envié capturas de pantalla.
Todas las capturas de pantalla. Las pruebas de que Jack había vaciado nuestras cuentas bancarias. Las de los mensajes en los que llamaba a la otra mujer el amor de su vida mientras yo estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Y la mejor de todas, la captura donde Carol misma admitía haberlo encubierto. Su reputación. Destruida. No sé si te has dado cuenta, Carol, pero a las mujeres decentes no les gustan los infieles, dije dulcemente. Así que diviértete explicándoles a todas tus amiguitas por qué criaste a uno y lo ayudaste a mentirle a su esposa durante años. Perdió los estribos. Gritó, maldijo, me llamó de todo, hasta que, con toda la calma del mundo, le dije. Que tengas una buena vida, Carol. Y colgué. Déjame decirte algo. Fue glorioso. Jack y su madre oficialmente no tienen a nadie. Él arruinó sus relaciones, sus finanzas y su reputación él solito. ¿Y yo? Estoy brillando. Mis hijos son felices, mi vida es exitosa y, por fin, soy libre. Lección final, si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, no solo te vayas. Quémalo todo hasta los cimientos. Han pasado 5 años desde que descubrí que mi esposo era un cobarde, un mentiroso y un infiel. 5 años desde que lo dejé sin nada, expuse a su madre y construí una nueva vida para mis hijos y para mí. Y déjenme decirles algo, la venganza es el regalo que sigue dando. Déjenme contarles cómo terminó todo oficialmente. Después de nuestra última conversación, Carol y Jack intentaron un último movimiento, hacerse las víctimas. Le dijeron a cualquiera que los escuchara que yo era rencorosa, que había lavado el cerebro de los niños en contra de Jack, que fui cruel por exponerlos. Pero aquí está la cosa con las mentiras, tarde o temprano, te alcanzan. Jack no pudo mantener un trabajo estable. Sus problemas financieros empeoraron. Las amiguitas de alta sociedad de Carol la rechazaron en cuanto se enteraron de que había encubierto activamente a su hijo mientras destruía su matrimonio. Pasó de ser la respetada matriarca a convertirse en otro chisme más. Mientras tanto, yo florecía. Mis hijos, felices, equilibrados y brillando en la escuela. Mi carrera, mejor que nunca. ¿Mi vida amorosa? Oh, hablemos de eso. Hace un año, conocí a alguien. Un hombre que me trata como siempre debía haber sido tratada, como una compañera, no una posesión. Ama a mis hijos, respeta mis límites y, lo más importante, no tiene nada en común con Jack. ¿Jack se enteró? Oh, sí. ¿Cómo? Porque un día, mientras estaba en un evento familiar, escuché murmullos. ¿Te enteraste? Emma está comprometida. Me congelé. No había contado nada a nadie todavía. Miré alrededor y, ¿adivinen quién estaba parada al fondo del salón? Carol. Me observaba con el rostro rojo de furia. Y ahí lo entendí todo. Carol y Jack me habían estado vigilando. Tal vez a través de conocidos en común, tal vez acechando en redes sociales. Pero de alguna manera, sabían que yo había seguido adelante. Y lo odiaban. Debería haberlo ignorado. Pero no pude resistirme. Así que caminé directamente hacia ella, le sonreí dulcemente y le dije. No te preocupes, Carol. Mi prometido, él sí me merece. Su cara se puso roja como un tomate. Luego, se dio la vuelta y salió furiosa del lugar. Esa fue la última vez que la vi. ¿Jack? Por lo que he escuchado, intentó salir con otras mujeres, pero ninguna quiso financiarle su estilo de vida. Sigue viviendo miserablemente en casa de su mamá. ¿Y yo? Estoy a punto de casarme con el amor de mi vida, criar a mis maravillosos hijos y, lo mejor de todo, nunca, jamás, volver a perder ni un segundo de mi vida pensando en esos dos fracasados. Lección final, la mejor venganza no es destruirlos. Es demostrarles que nunca los necesitaste para empezar.